Muy buenas tardes, estimados amigos. Muy buenas tardes, apreciado público. Hoy, miércoles 2 de septiembre del 2020, sean bienvenidos a nuestro canal de lo conocido a lo desconocido, con la maravillosa obra del maestro Samael Aun Weor, La Gran Rebelión. Agradecemos también a los medios que nos permiten llegar hasta ustedes. Hoy vamos a estudiar el capítulo 14 y lo queremos compartir con ustedes. Comprensión creadora. Bueno, estimados amigos, antes de la lectura del capítulo, vamos a hacer una pequeña introducción. Esta es la última cultura que se le entrega a la humanidad antes de que perezcamos, porque el ciclo de vida de nosotros culmina. Se acaban las 108 existencias y aparte de esta generación, también se acaba el mundo, porque igualmente se cierra el tiempo de vida del planeta Tierra y nosotros somos la última subraza. Este es el apocalipsis del cual hablan los grandes sabios, sin lugar a equivocarse, que para antes del año 2043 es imposible cualquier tipo de vida en el planeta Tierra. Así no creamos y así no entendamos. Si observamos cada momento que pasa, se están complicando más las cosas. La situación en todos los frentes cada vez es más complicada y más difícil. La tierra ya no produce alimentos. Los químicos con que se tienen que tratar están acabando con ella. Para que el agua sea potable, también está comprometida con múltiples sustancias que degeneran el organismo humano. El aire totalmente contaminado, originando múltiples problemas respiratorios y alergias en la piel. La codicia de unos pocos para apoderarse del mundo a costa de lo que sea, la crueldad, la infamia, la guerra, el deseo de poder y de tener tan desenfrenados, la peste, la enfermedad, avanzando a 1000 por hora. Se perdió el pudor, el profesionalismo, la ética. Ya no se le puede creer a nadie. ¿En manos de quién estamos? Tremenda pregunta, estimados amigos. El saber desmesurado es el que precipita a la perdición, porque no tiene equilibrio con el ser. Estimados amigos, es muy doloroso y un libro escrito hace entre 45 y 50 años y en este momento se está viendo esta realidad tan eminente. Que nosotros apenas estemos entendiendo la realidad. Porque en aquel entonces este libro, pues, la gente no creía en lo que estaba leyendo. Claro que sí. Porque hemos sido incrédulos y solamente creemos lo que el mundo horizontal y las grandes enseñanzas de los sabios, porque no creemos en lo que dicen saber y muchos de ellos están en gran equivocación. No es tanto la sabiduría, porque si tuviéramos sabiduría estuviéramos equilibrados con la parte intelectual. Así es. Entonces la cuestión es que no le hemos creído sino al mundo, a la parte intelectual. Y hemos sido perezosos para la parte espiritual. Para la parte espiritual. Sobre todo esta parte occidental. Y el estudio de lo que verdaderamente a qué vinimos a este mundo y para dónde vamos. Sí. Bueno, vamos a la lectura. Capítulo 14, comprensión creadora de la Gran Rebelión. El ser y el saber deben equilibrarse mutuamente a fin de establecer en nuestra psiquis la llamarada de la comprensión. Cuando el saber es mayor que el ser, origina confusión intelectual de toda especie. Lo voy a volver a repetir. Cuando el saber es mayor que el ser, origina confusión intelectual de toda especie. Si el ser es mayor que el saber,
puede dar casos tan graves como el del santo estúpido. Dios mío, si el ser es mayor que el saber, puede dar casos tan graves como el del santo estúpido. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que tenemos que mantener es un equilibrio. Como el dicho que siempre mi abuela decía, ni tanto que queme el santo, ni tampoco que no lo alumbre. Es prácticamente es conservar un equilibrio en todo, en todo. En el terreno de la vida práctica conviene autoobservar con el propósito de autodescubrirnos. Es precisamente la vida práctica, el gimnasio psicológico mediante el cual podemos descubrir nuestros defectos. Es que está muy claro. Es precisamente la vida práctica, el gimnasio psicológico, mediante el cual podemos descubrir nuestros defectos. Y nosotros que siempre le huimos a los problemas y es donde podemos estudiarnos. Es el gimnasio. Es el gimnasio. En estado de alerta percepción, alerta novedad, podremos verificar directamente que los defectos escondidos afloran espontáneamente. Es claro que defecto descubierto debe ser trabajado conscientemente, con el propósito de separarlo de nuestra psiquis. Ante todo, no debemos identificarnos con ningún yo defecto, si es que en realidad deseamos eliminarlo. Si parado sobre una tabla deseamos levantar esta para colocarla arrimada a una pared, no sería posible esto si continuáramos parados sobre ella. Mire qué ejemplo tan sencillo y tan básico. Obviamente debemos empezar por separar a la tabla de sí mismos, retirándonos de la misma y luego con nuestras manos levantar la tabla y colocarla recargada al muro. Similarmente, no debemos identificarnos con ningún agregado psicológico. Similarmente, no debemos identificarnos con ningún agregado psíquico si es que en verdad deseamos separarlo de nuestra psiquis. Cuando uno se identifica con tal o cual yo, de hecho lo fortifica en vez de desintegrarlo. Vuelvo y repito. Cuando uno se identifica con tal o cual yo, de hecho lo fortifica en vez de desintegrarlo. Supongamos que un yo cualquiera de lujuria se adueña de los rollos que tenemos en el centro intelectual para proyectar en la pantalla de la mente escenas de lascivia y morbosidad sexual. Si nos identificamos con tales cuadros pasionarios, indubitablemente aquel yo lujurioso se fortificará tremendamente. Mas, si nosotros en vez de identificarnos con esa entidad, la separamos de nuestra psiquis considerándola como un demonio intruso, obviamente habrá surgido en nuestra intimidad la comprensión creadora. Posteriormente podríamos darnos el lujo de enjuiciar analíticamente a tal agregado con el propósito de hacernos plenamente conscientes del mismo. Lo grave de las gentes consiste precisamente en la identificación, y esto es lamentable. Si las gentes conocieran la doctrina de los muchos, si de verdad entendieran que ni su propia vida les pertenece, entonces no cometerían el error de la identificación. Escenas de ira, cuadros de celos, etc., en el terreno de la vida práctica resultan útiles cuando nos hallamos en constante autoobservación psicológica. Entonces comprobamos que ni nuestros pensamientos, ni nuestros deseos, ni nuestras acciones nos pertenecen. Incuestionablemente, múltiples yoes intervienen como intrusos de mal agüero para poner en nuestra mente
pensamientos y en nuestro corazón emociones y en nuestro centro motor acciones de cualquier clase. Es lamentable que no seamos dueños de sí mismos, que diversas entidades psicológicas hagan de nosotros lo que les viene en gana. Desafortunadamente, ni remotamente sospechamos lo que nos sucede y actuamos como simples marionetas controladas por hilos invisibles. Lo peor de todo esto es que en vez de luchar por independizarnos de todos estos tiranuelos secretos, cometemos el error de vigorizarlos y esto sucede cuando nos identificamos. Mire, apenas viene uno a entender esa parte de no identificarse. Cualquier escena callejera, cualquier drama familiar, cualquier riña tonta entre cónyuges se debe indubitablemente a tal o cual yo, y esto es algo que jamás debemos ignorar. La vida práctica es el espejo psicológico donde podemos vernos a sí mismos tal cual somos. Pero ante todo, debemos comprender la necesidad de vernos a sí mismos, la necesidad de cambiar radicalmente. Solo así tendremos ganas de observarnos realmente. Quien se contenta con el estado en que vive, el necio, el retardatario, el negligente, no sentirá nunca el deseo de verse a sí mismo, se querrá demasiado y en modo alguno estará dispuesto a revisar su conducta y su modo de ser. En forma clara diremos que en algunas comedias, dramas y tragedias de la vida práctica intervienen varios yoes que es necesario comprender. En cualquier escena de celos pasionarios entran en juego yoes de lujuria, ira, amor propio, celos, etcétera, 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 que posteriormente deberán ser enjuiciados analíticamente, cada uno por separado, a fin de comprenderlos íntegramente, con el evidente propósito de desintegrarlos totalmente. La comprensión resulta muy elástica, por ello necesitamos ahondar cada vez más profundamente lo que hoy comprendimos de un modo, mañana lo comprenderemos mejor. Miradas las cosas desde este ángulo, podemos verificar por sí mismos cuán útiles son las diversas circunstancias de la vida cuando en verdad las utilizamos como espejo para el autodescubrimiento. En modo alguno, trataríamos jamás de afirmar que los dramas, comedias y tragedias de la vida práctica resultan siempre hermosos y perfectos. Tal afirmación sería descabellada. Sin embargo, por absurdas que sean las diversas situaciones de la existencia, resultan maravillosas como gimnasio psicológico. El trabajo relacionado con la disolución de los diversos elementos que constituyen el mí mismo resulta espantosamente difícil. Entre las cadencias del verso también se esconde el delito. Entre el perfume delicioso de los templos se esconde el delito. El delito a veces se vuelve tan refinado que se confunde con la santidad y tan cruel que se llega a parecer a la dulzura. El delito se viste con la toga del juez, con la túnica del maestro, con el ropaje del mendigo, con el traje del Señor y hasta con la túnica del Cristo. Entonces debemos ser celosos hasta de la sombra de nosotros mismos. Así es. Comprensión es fundamental, mas el trabajo de disolución de los agregados psíquicos no es todo, como veremos en el capítulo siguiente. Resulta urgente, inaplazable, hacernos conscientes de cada yo,
para separarlo de nuestra psiquis. Mas eso no es todo, falta algo más. Véase capítulo 16. Dios mío, ¿qué es todo eso? Bueno, estimados amigos, ha sido una lectura muy interesante, muy profunda y de mucha reflexión. Para ello le hemos preparado una pequeña reflexión y les aconsejamos estudiar este capítulo con más detenimiento porque fueron mucha información dada hace más de 45, 50 años y apenas está. Y son escritas no por el saber, sino por el ser, porque ya el maestro era su ser el que hablaba por medio de él. Claro. Bueno, estimados amigos, para poder llegar a la comprensión hay que estar en una creación, porque no es un simple concepto estimulado en el proceso interno. Elevando el nivel del ser, podemos perfectamente llegar a comprender. Si no hay un trabajo psicológico real verdadero, no habrá comprensión creadora. Con la alerta novedad, la parte externa con la que controlamos los 5 sentidos, con la alerta percepción, la parte internamente podemos controlar los 3 cerebros y ambas percepciones se deben vigilar de instante en instante. El ser y el saber equilibradamente, al igual que la teoría y la práctica, conducen a la teoría del saber y esta crea la necesidad de comprender. Debemos evitar al agregado que piense, que sienta y actúe por nosotros. Es muy importante, mientras no se le permita al ego entrar en el alguno de los 3 cerebros o en los 3 cerebros, si está demasiado arraigado, de no identificarnos a sí mismos, de instante el aquí y el ahora. Es algo, estimados amigos, que es una autoobservación que debemos tener constante y permanente en cada uno de estos trabajos, porque estos agregados psíquicos están tan arraigados en nuestros 3 cerebros que no nos permiten estar pendientes del instante, el aquí y el ahora. O sea que, estimados amigos, el trabajo es muy intenso, pero realmente nunca nos hemos preocupado por esa parte, sino que hemos dejado pensar a todos los demás porque hemos sido perezosos y a todos le decimos amén, y todo el que tenga algún grado de conocimiento que diga que tiene conocimiento, le aceptamos todo lo que diga porque la pereza en que manejamos es muy grande. Es supremamente importante separar el agregado de la psiquis para evitar que nos afecten los 3 cerebros. Mire aquí la conclusión a lo que estábamos hablando. Identificar conscientemente el ego, o sea, hay que identificarlo en todo momento, o sea, la autoobservancia. Así se originaría la separación de la psiquis, de la separación del ego en la psiquis. Evitar a toda costa que nos manipule el ego. Es el trabajo. Es que es muy intenso este trabajo y lo hemos dejado en manos del conformismo, del intelectualismo y lo que otro diga que tiene un poco de más conocimiento o que estuvo en la universidad o que estuvo haciendo determinada estudio, entonces porque lo hizo, entonces ya confiamos en lo que haya hecho, así haya sido el estudio equivocado. Evitar a toda costa que nos manipule el ego, esa es la parte principal. Luego entrar en el proceso luego hay que entrar en el proceso de enjuiciar al ego analíticamente, estudiarlo, comprenderlo, entenderlo,
en qué lío nos ha comprometido, el daño que se ha ocasionado a otros, porque nos tiene en esas y por qué nos tiene en esas situaciones el ego es es una persona muy manipuladora prácticamente, porque dentro de nosotros viven muchas personas, las cuales nos hacen hablar, decir, pensar, actuar como ellos quieren y no como nuestro verdadero ser debe ser. Así es. Nos volvemos conscientes cuando ya no le permitimos al ego volvernos a manipular. Ay, Ese es Dios el mío, final ¿cuándo del será? trabajo, pero ¿Cuándo será ese día? qué difícil. No podemos llegar a la comprensión sin haber realizado un juicio analítico todas las veces que sea necesario para llegar a la comprensión. Los dramas, las comedias y tragedias son básicos para nuestro trabajo espiritual y nosotros no lo sabemos aprovechar, porque lo primero que hacemos es identificarnos Vale la pena con que lo el ego. vuelvas a leer, porque es que es básico, esa parte es básica para nosotros, porque es la vida diaria. O sea, los dramas, o sea, lo que pasamos diariamente y en todo momento, las dramas, las comedias y las tragedias, son básicos para nuestro trabajo espiritual y nosotros no lo sabemos aprovechar, porque lo primero que hacemos es identificarnos y apoyar al ego. Antes lo ahondamos, lo fortificamos. Sí, Dios mío. por nuestra pereza y nuestro Por nuestra ignorancia. mecanicismo en que vivimos. Cuando tomamos los hechos de la vida cotidiana, los dramas, las comedias y tragedias, estamos realizando el ejercicio para llegar a la comprensión creadora. Tenemos que estar muy conscientes de nuestro trabajo interior, porque no todo es bueno, ni todo es malo. Cuando, por ejemplo, hacemos el examen por la noche y decimos, hoy ha sido un día muy tranquilo, no hemos tenido problemas de ningún tipo, no salieron egos, debemos analizar muy bien, no podemos confiarnos porque los agregados son supremamente tácticos, inteligentes, sutiles. Por eso decimos que en todo lo bueno puede existir algo malo. Y al contrario, nos puede ocurrir que digamos, qué día tan horrible, ha sido espantoso. Entonces podemos analizar la enseñanza que nos han dejado los problemas de ese día. Entonces ahí diremos, todo no es tan malo, existe algo bueno. Es algo muy inquietante, porque es que el dominio de nuestra psiquis a través de estos agregados cíclicos, que son personas que viven en nuestro intelecto, estimados amigos, es muy doloroso, porque siempre nos hemos acostumbrado a esa pereza, a ese adormecimiento, a ese hipnotismo colectivo que manejamos, que Yo diría que a esa espiritualidad rutinaria, mecánica, sí, porque nos contentamos con rezar en la mañana y por la noche y bendecir los alimentos, y ir a misa los domingos. y todo mecánico. Todo mecánico, leer la Biblia y ya, pero no escudriñar, no entender que nos manipulan todo el tiempo los agregados psicológicos. Esa parte, ¿no? Y no crean que es para ustedes, es para mí que me estoy diciendo, porque si, mire qué enseñanza, si nos aprendemos a separar del ego, de los dramas, comedias y tragedias, que están peleando, que se cayó, que nació bueno, que se murió también, pues de una manera que no nos afecte. Entonces así nos separamos del ego y lo podemos analizar, a ver, ¿por qué me está preocupando? ¿Por qué me inquietó? ¿Por qué me asusté? Entonces ahí lo podemos analizar. Es una enseñanza muy grande que nos deja este capítulo,
y que ojalá pues, mire que si no es de instante en instante y en un momento dado, ¿cuántos egos se pueden manifestar? Entonces es un análisis y volverlo a analizar y volver a mirar, a ver por qué, quién fue el que intervino, cómo intervino, de qué manera actuó, cómo se alió con el otro. Entonces es mucho el trabajo espiritual, Dios mío, y lo hemos entendido, yo no lo había entendido. Y nos basamos al conformismo de lo que va ocurriendo, a todos le vamos diciendo amén y hacemos como siempre hemos dicho en otros capítulos, que somos unos borregos tan bien administrados que para donde nos tensen la cuerda, allí llegamos, sin mirar qué tropiezos o qué cosas estamos haciendo que no corresponden al momento, al aquí y el ahora. Y mira la parte donde él dice que detrás de la túnica también se esconde el delito. Entonces uno es mucho lo que tienes que escudriñar uno mismo para saber quién es el que está, por ejemplo, en un momento dado orando. Si es uno, si es el ser o si es la mente intermedia la que está actuando, pues, por si decir algo. O si es el ego que nos está dando el Por eso, contentillo. la mente intermedia, Sí. que es del ego. Uh-huh. Bueno, estimados amigos, ha sido un capítulo muy interesante, muy conmovedor, de mucho estudio y de reflexión, porque realmente, estimados amigos, qué adormecimiento, qué mecanicismo tan grande en el que vivimos. Bueno, estimados amigos, nos veremos en el próximo video. Que tengan una feliz tarde y una muy buena noche. Y no nos olvidemos de los libritos de cabecera que tenemos para estar escudriñando y ir mejorando nuestra parte espiritual. Claro que sí. Recuerden también, recordemos, porque no soy exenta, que a la peste solamente le dieron permiso de matar 500, que los otros se murieron fue, pero de miedo. Ya ustedes saben de qué estoy hablando. Que no nos arropemos en el miedo, que nos están envolviendo, porque qué túnica de miedo tan horrible. Bueno, apreciado público, nos veremos el próximo miércoles 9 de septiembre del 2020 por el canal de Lo Conocido a Lo Desconocido. Que tengan una buena tarde y hasta pronto. Bueno, estimados amigos, nos veremos en el próximo video.